Muy bien, vamos a ver ahorita la suma de funciones. Vamos a suponer que tuviéramos una h de x que es igual a f de x más g de x y que nos pidiera entonces la derivada de x, que ya sabemos que es el límite cuando delta x tiende a 0 de h de x más delta x menos h de x. Todo eso sobre delta x. Pero también sabemos que h' de x es igual a... Pero también sabemos que h' de x es igual, por la suma, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x, que sería f de x más delta x menos f de x, todo eso sobre delta x. Esa sería la función f de x. Y vamos a ver ahora, ¿sí?, el límite cuando delta x tiende a 0, límite cuando delta x tiende a 0, de la función g de x más delta x menos g de x sobre delta x. Y vemos claramente, podemos observar claramente, ¿sí?, que esta función es f' de x y esta función es g' de x. Por lo tanto, h' de x es igual a tener f' de x más g' de x. Así es como quedaría la derivada de una suma. Es decir, lo podemos hacer separado. La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus derivadas, siempre y cuando estas derivadas, ¿sí?, existan. Y esto mismo se puede extender a varias sumas. O sea, aquí nada más pusimos dos sumas, pero se puede extender a varias sumas. De modo que si tenemos h de x igual a 3x cuadrada, ¿sí?, más 2x más 6, podemos saber que son tres elementos. Entonces, esto podríamos decirlo que sería igual a la derivada de 3x cuadrada más la derivada de 2x más la derivada de 6. Y esto nos quedaría como 3 por 2x, 2 menos 1, 1, más 2 por 1, porque la derivada de x nos da 1. Sí, acuérdense bien que la derivada de x nos da 1. Sí, si tenemos r de x igual a x, por lo tanto, r' de x sería igual a tener a 1 que multiplica a x de 1 menos 1, y esto sería 1 elevado a la x a la 0, y sería igual a tener 1 por 1, y sería igual a 1. Por eso aquí quedó 2 por 1. Y esto es igual a tener la derivada de una constante, pues lo primero que hicimos es 0. ¿Correcto? Y ahora nos quedaría 6x más 2. Y así nos quedaría ese problema, ¿sí?, que lo extendimos de 2 a 3, como lo pudimos haber extendido a 5, a 6 o a 7. Vamos a ver un caso que nos va a dar introducción para el siguiente tema. ¿Correcto? Vamos a suponer que tuviéramos, ¿sí?, g de x
igual a x más 2 por x más 3. Un producto de dos binomios. Entonces eso sería como x más 2 por x más 3. Y nos pidieran que calculáramos la derivada. Sería x cuadrada más 2x sería 3x, 3x, ¿sí? Más 6. Y nos quedaría x cuadrada más 5x más 6. Así nos quedaría. Entonces, la derivada de g de x, entonces g de x quedaría como si sería x cuadrada más 5x más 6. Y g derivada se daría 2, ya vemos que es 2 por x más 5 por 1. Esta más 0. Y quedaría como 2x más 5. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues simple y sencillamente multiplicar. ¿Sí? Vamos a ver ahorita cómo se deshace, ¿sí? Pero hicimos este producto. Ahí no hubo mucho problema. Hicimos la multiplicación y la resolvimos, ¿sí? Vamos a verlo como, vamos a generar una fórmula que nos pueda servir para poder calcular directamente este problema. Allí, te digo, nada más fue un ejemplo para introducir al tema que viene. Vamos a ver ahorita, ¿sí? La regla para el producto de dos teorema, la regla para el producto de dos funciones, ¿sí? Vamos a suponer que tuviéramos igual f de x y g de x, las dos funciones, y tuviéramos entonces, ¿sí?, que h de x fuera igual a f de x por g de x, ¿sí? En el ejercicio anterior, ¿sí?, de plano hicimos la multiplicación, y después de que hicimos la multiplicación, ya procedimos a hacer la derivada, ¿correcto? ¿Sí? Pero en esta ocasión vamos a obtener una fórmula para que directamente nos dé el resultado que nosotros estamos buscando sin hacer las multiplicaciones. Entonces, la derivada de x, de h de x, es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de h de x más delta x menos h de x y todo eso sobre delta x. Y esto es exactamente lo mismo al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x que multiplica, aquí se ve, ¿sí?, que multiplica a g de x más delta x menos f de x por g de x. Todo eso sobre delta x. Aquí ya tenemos entonces, ¿sí? Ya tenemos entonces nuestra fórmula general. Para poder trabajar con esta fórmula general, vamos a usar unos truquitos, unos truquitos matemáticos, ¿sí? Vamos a agregar una función y después vamos a restar una función e inmediatamente después la vamos a sumar para que no se altere la ecuación original. ¿Correcto? Entonces ese va a ser el truquito que vamos a hacer matemático.
es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por g de x más delta x, ¿correcto? Correcto. Y aquí le vamos a restar una función que inmediatamente la vamos a sumar. No se va a alterar. Aquí está, menos f de x más delta x, ¿sí? Por g de x, esa fue la que nosotros restamos, y se la vamos a sumar inmediatamente. Más f de x más delta x por g de x. Así como la sumamos, ¿sí? Así como la restamos, así la sumamos. Todo eso para que no se alterara para que no se alterara no se alterara la función. Ahora sí, menos f de x por g de x. ¿Sí? Lo que está, todo, okay. Todo eso sobre delta x. ¿Correcto? ¿Qué es lo que vamos a provocar ahorita? Lo que vamos a provocar ahorita es lo siguiente. Vamos a factorizar, ¿sí? Considerando, ¿sí? Los elementos que ahorita agregamos. ¿Correcto? Límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? Límite cuando delta x tiende a 0, ¿sí? De la factorización que es con el factor común f de x más delta x, este factor afecta a g de x más delta x menos g de x. Es decir, acá está, afecta a este que está aquí lo puse, y afecta a este. ¿Correcto? Acá, a este. A este es el que está afectado. ¿Correcto? Ahora agarramos el factor común g de x más g de x que afecta que factoriza a f de x más delta x menos f de x. Ya está todo. Todo eso sobre delta x. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hicimos entonces? ¿Qué es lo que hicimos entonces? Entonces hicimos esa factorización. Entonces, límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x que multiplica a g de x más delta x menos g de x, ¿correcto? Más todo eso sobre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x que multiplica a f de x más delta x por f de x. ¿Sí? Pusimos entonces dos límites. Todo eso sobre delta x. Separamos entonces en dos límites. Y aquí podemos, ¿sí? Separamos entonces en dos límites. Para que después de dos límites, o sea,
este límite y este límite, vamos a pasar a 4 límites. ¿Sí? Eso es igual a tener al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x por g de x. No se nos olvide poner aquí el delta x y no se nos olvide poner aquí el delta x porque todo más el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por g de x sobre delta x sobre delta x. ¿Correcto? Entonces teníamos un límite acá, aquí teníamos un límite y aquí ya pasamos a 2 límites y aquí lo dividimos en 4 límites. ¿Sí? Ahora nos acordaremos de lo siguiente. Entonces tenemos entonces que el límite cuando delta x tiende a x de f de x más delta x, ¿sí? Esto pues, tiende a 0, ¿sí? Y nos queda que este límite es igual a f de x. ¿Correcto? Estamos hablando entonces de esta parte. Límite. Límite cuando f de x más delta x, ¿sí? Estamos hablando que es igual a f de x, porque esto tiende a 0. Entonces, esta que tenemos aquí, ¿sí? Es f de x. Y esta que tenemos aquí también, límite cuando delta x tiende a 0, esta viene siendo g de x. ¿Sí? Esta f de x y esta tiende a g de x. ¿Sí? Es decir, el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x es igual a g de x. Y ya sabemos bien entonces que este producto que está aquí, ya sabemos entonces que este producto que está aquí, esto que tenemos aquí es g' de x. Y esto que está aquí era f de x. Y esto que está aquí es f' de x. Entonces, si esto es f de x y esto es g' de x, esto es g de x y esto es f' de x. Por lo tanto, nuestra ecuación nos queda como si fuera, ¿sí? El límite, nos queda nuestra ecuación h' de x, ¿sí? Es igual a tener f de x por g' de x. Es igual a tener f de x por g' de x más g de x por f' de x más
g de x por f' de x. Y esta es la ecuación que resulta, ¿sí?, del producto de dos funciones. La derivada del producto de dos funciones es exactamente igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Y así quedaría entonces, ¿sí?, nuestra regla. Volvamos al problema que habíamos visto anteriormente, el que habíamos hecho las multiplicaciones. Era x más 2, era x más 2 por x más 3. ¿Sí? Vamos a ver que tuviéramos nosotros una h de x igual a x más 2, ¿sí?, por x más 3. Es decir, la derivada de esa función es igual a la primera, que es x más 2, por x más 3, la derivada. También así se puede poner. Más la segunda, que es x más 3, por la derivada de la primera, que es x más 2, derivada. Y esto sería igual a x más 2, la derivada de x más 3 es igual a 1 más 0. Aquí es por 1, más x más 3 por la derivada de x más 2, que sería la derivada de x es 1, más la derivada de esto es 0. Quedaría igual a x más 2 más x más 3. Y esto sería x más x, 2x más 5. Así quedaría. Vamos a, eso fue lo que nos dio con la fórmula. Vamos a recordar cómo que nos dio cuando estábamos trabajando directamente. ¿Sí? Y aquí está. Nos dio exactamente lo mismo. ¿Ok?